Muy buenos días, hermanos. Que el Señor esté con ustedes este día domingo, día de asistir a la escuela dominical. Un saludo muy cariñoso para ustedes, a todos los integrantes, especialmente de la Iglesia del Nazareno, más que vencedores. Cada bimestre la Iglesia del Nazareno cambia de tema. Y eso se debe a que la Iglesia del Nazareno está interesada en que los que estudian la Biblia, nuestros alumnos, conozcan tan bien el Nuevo como el Antiguo Testamento. Hasta ahorita hemos estado hablando del Antiguo Testamento, pero comenzando el mes nos han cambiado al Nuevo Testamento y entonces vamos ahora a estudiar el tema que dice Jesucristo es el único fundamento de la iglesia. Y se encuentra esta historia en el libro de 1 Corintios, capítulos del 1 al 3. Pero no tenemos tiempo como para leer todos los 2 capítulos, así que solo se las iremos relatando. Quiero decirles que el texto que debemos aprender, ojalá que lo estemos aprendiendo, creo que deberíamos de tener un papel y un lápiz para escribir algo que nos llame la atención, porque lo que se oye, pues se capta en un porcentaje muy pequeño, pero lo que se oye y se escribe se capta más. Así que yo les exhorto a que cuando van a oír esta lección de escuela dominical, pues tengan a mano un lapicero, un lápiz y un papelito. Como siempre les doy el texto que nos ponen aquí como algo importante para memorizar. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esto lo encontramos en Juan 17:23. Desde aquí, desde el texto ya nos damos cuenta que uno de los temas, que el tema es algo de unidad, porque el texto dice que seamos perfectos en unidad. Y entonces este texto está escrito a los corintios y debemos de localizar entonces el lugar que significaba Corintios en aquel tiempo. Era un puerto que estaba localizado en el océano Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, donde confluían todos los comercios del mundo. Recordemos que en ese entonces no se conocía América. La Nueva York de aquel entonces era la ciudad de Corintios. Y la ciudad de Corinto tenía la bendición de que ahí había gente de todas partes del mundo, como es ahora Nueva York, y gente de todos los niveles, desde los más millonarios hasta los más pobres. Y los hermanos de Corintios tuvieron la oportunidad de saber que Pablo andaba por esas ciudades, y entonces fueron algunos a platicar con él. Y el motivo de la plática era que habían problemas en la iglesia. Muchas iglesias tienen problemas, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad, hermanos?
Dios lo que quiere es que todo se haga en armonía y que todos trabajemos. Suficiente trabajo tenemos con conquistar almas, no solo conquistar almas, sino con mantenerlas en buena armonía con Dios, enseñarles, bautizarles, hacerles miembros responsables de la iglesia. Y entonces aquellos hermanos le fueron así, fíjate, Pablo, que es la iglesia que tú fundaste. Pues tenemos ahí gente de todas las clases sociales, desde los millonarios hasta los pobrecitos. Tenemos gentes ahí que son judías, pero judíos convertidos al cristianismo. Pero tenemos también gente de las demás naciones, y además de eso pues tenemos gente pobre, gente rica, judíos, cristianos y muchísimos gentiles. Pero se nos ha vuelto un problema porque cada quien quiere hacer lo que se le da la gana ahí en la iglesia y no le obedecen al pastor. Cada quien hace lo que quiere con su grupo. Todas las iglesias modernas tenemos sociedad de jóvenes, sociedad de infantiles, sociedad de adolescentes, tenemos sociedad de damas, tenemos sociedad de caballeros, tenemos matrimonios, tenemos de todo. Y cada uno de esos pues eran los líderes que estaban peleándose a ver quién se queda al fin con la iglesia. Y además le dijeron, fíjate que tenemos hasta el problema de que un hijo está viviendo con la mujer de su papá. Y entonces les dicen, si no haces algo, Pablo, de seguro que no, que esa iglesia se va a deshacer. Pues las iglesias se siguen deshaciendo, ¿va? Se siguen deshaciendo porque siempre hay cristianos carnales. Y los cristianos carnales tienen problemas porque ellos quieren figurar mucho, ellos quieren pues ser notables, y si pudieran ellos llevarse a la iglesia o quedarse de pastores, pues los cristianos carnales lo harían con todo gusto, aunque después lo dejen todo tirado. Entonces Pablo dispone, bueno, está bien, vamos a escribirle a los corintios, porque las cartas de Pablo en ese entonces eran órdenes de Dios. Y entonces Pablo dispone a escribir 1 Corintios, el libro de 1 Corintios, y este libro dice la historia que fue escrito en el año 55 después de Cristo, es decir, Jesucristo murió en el año 33, y usted dirá, no, pues cuando él murió debería de haber sido el año 1, pero no, todos estuvieron de acuerdo en que fuera el nacimiento de Cristo cuando se dispusiera que ese fuera el año 1, año 2 después de Cristo, porque toman el nacimiento de Cristo y no la muerte de Cristo. Cristo murió en el año 33, después de 3 años de ministerio, y su resurrección se llevó a cabo en el año 33. Y esta carta de Pablo fue escrita en el año 55, es decir, 20 años después de la muerte de Cristo. Y bueno, le contaron a Pablo todos los problemas que habían, pero Pablo le dio respuesta a todos los problemas. Pero como los problemas eran difíciles, en esta mañana solo vamos a estudiar un tema, que se llama división de la iglesia. División de la iglesia. Lo que pasaba realmente ahí era que dice que habían judíos que aceptaron a Cristo. Pero el judío que acepta a Cristo casi siempre es un judío pues que como tiene una preparación muy fuerte sobre el Antiguo Testamento y habla hebreo, pues siempre tratan de atrapar los puestos de poder.
Además, habían gentiles que pues no tenían ninguna preparación teológica, y entonces aquellos los judíos los querían hacer de menos. Había, dice, algunos que decían que ellos eran no cristianos, sino discípulos de Pablo, porque con Pablo habían aceptado y se decían discípulos de Pablo. Y otros se decían discípulos de Apolos. Apolos había sido un predicador que había pasado por ahí y que les había encantado a todos porque tenía mucha facilidad de palabra. Pero la Biblia nos dice que Apolos todavía no conocía al Espíritu Santo y sin embargo dejó una profunda huella en la iglesia. Entonces en esta mañana vamos a discutir, no a discutir, sino a analizar más que todo el tema divisiones en la iglesia. Pablo, después de que los escuchó y oró mucho para que le diera Dios sabiduría bajo la unción del Espíritu Santo, pues tomó su lapicero. Y yo no sé, tal vez un pastor corriente lo que haría sería comenzar a pelear con el que está en rebeldía, el líder en rebeldía. Pero Pablo no lo hizo así. Y esta es una lección para los pastores, ¿va? No hay que entrar frontalmente al problema y pelearse con los hermanos, porque entonces la división se lleva a cabo. Sino que Pablo sino que resolvió el problema haciéndoles tres preguntas. Yo no sé qué le hubiera preguntado a usted, tal vez usted fuera de los que se hubiera ido a pelear con los líderes, ¿va? Y les hubiera dicho, bueno, muchachos, ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué más? Pero Pablo, la primera pregunta que les dijo fue, bueno, yo quiero que me contesten esta pregunta todos ustedes, toda la iglesia. No me estoy dirigiendo a ningún grupo en lo particular. Me estoy dirigiendo a toda la iglesia y quiero que ustedes me contesten. ¿Está dividido Cristo, señores? ¿Será que la iglesia es la que debe asumir el primer lugar o debe asumir el lugar de Cristo? Porque si se está dividido Cristo, entonces ustedes tienen derecho a tener diferentes criterios y tienen derecho a dividirse, a pelearse y a hacer todas las cosas, ¿verdad? Entonces, la respuesta que da Pablo es, no permitamos que el problema ese ocupe el lugar de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que murió por nosotros. Luego hizo una segunda pregunta. Eso era directamente para los que decían que eran discípulos de Pablo. Les dice, señores, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes o fue Jesús? Y luego le hizo otra pregunta a los otros que también creían que tenían derecho de discutir todas las cosas, ¿va? Y les dice, bueno, a ustedes les quiero hacer otra tercera pregunta. Y tal vez a través de esta lección nos la está haciendo a nosotros, ¿va? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? A veces los hermanos se van de la iglesia porque se fue el pastor. Y entonces, ¿a quién están siguiendo estos hermanos? ¿A Jesucristo o al pastor? ¿Qué dicen ustedes? Piénsenlo. Les voy a dar 2 minutos para que piénsenlo. Los enamorados de los pastores, pues cuando se va el pastor de la iglesia, se van con él. Y si el pastor abre otra su iglesia por allá,
lejos, pues allá se van todos. Y hermanos, nosotros debemos estar enamorados de Jesucristo, no enamorados del pastor. Por favor, si alguno está enamorado del pastor, no digo que le guste físicamente, sino que le guste la manera como maneja la iglesia. Pues cuando haya un cambio de pastores, que suele ser muy frecuente, pues por muerte o por elección o por lo que sea que la iglesia se maneje, pues no se vaya porque Cristo está allá donde aquel va y está donde usted está. Y si usted está enamorado de Jesucristo, ahí quédese. Repitiendo pues las 3 preguntas que les hizo Pablo a toda la iglesia. No se metió a confrontar a ninguno. A veces en la iglesia hay gente muy confrontativa, ¿eh? Gente que le gusta ir a pelear con el otro y decir, ¿y usted qué se cree? ¿Y usted qué aquí? Y bueno, se vuelve una anarquía terrible. Las 3 preguntas fueron, ¿está dividido Cristo, hermanos? Si Cristo no está dividido, entonces ustedes no tienen por qué estarse dividiendo. Más bien lo que deben buscar es la palabra del Señor. En segundo lugar, la pregunta fue, bueno, ¿ustedes qué creen que dicen que son discípulos de Pablo? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? No fue Jesucristo. Entonces, si Jesucristo fue sacrificado por ustedes, no sigan a Pablo. Ustedes sigan lo que la palabra del Señor dice, lo que dice Jesucristo en su palabra. Y la tercera fue, ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y nosotros sabemos que cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad del Padre? En la Biblia. ¿Y dónde vamos a encontrar la voluntad de Jesucristo? En la Biblia. ¿Y dónde vamos a encontrar el Espíritu Santo? Pues todo lo que el Espíritu Santo puede hacer está en la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que está causando estos problemas en la iglesia de Corintios? Es que habían hermanos que eran carnales. Tal vez no todos entienden el sentido de la palabra carnal, pero carnal es una persona que no es espiritual, es decir, que no está siguiendo la voz del Espíritu Santo, sino que está siguiendo sus impulsos puramente físicos, carnales, de figurar como importante, de figurar como persona que es muy reconocida y que otros pues les gusta que... Y hay otros hermanos que les dicen, sí, hermano, dele, diga ya. Y el hermano se le van subiendo los humos y comienza a dar problemas, ¿verdad? Y estos hermanos, Pablo dice que hay carnalidad en la iglesia que hay que descartar. Hay que descartarla porque de lo contrario van a seguir los problemas. Y Pablo les dice, ¿y cómo les pruebo a ustedes que sí, lo que les está pasando es que son carnales? Me estoy refiriendo, desde luego, dice Pablo, a los que están causando todas estas divisiones. Dice, las pruebas que les doy es, bueno, hay celos entre ustedes. No, uno quiere hacer lo que el otro está haciendo y el otro está enojado porque el otro está haciendo una cosa y él lo quisiera hacer. Y dice, ¿no tienen ustedes celos? ¿Y los celos de dónde vienen? Los celos vienen de nuestra propia naturaleza, que siempre no quiere que nadie sea mejor que yo. Y que entonces, si no me dan el primer lugar, me molesto. Y si no están los sugieres listos ahí a irme a sentar donde yo quiero, me molesto. Y si me sientan en un lugar donde yo creo que no merezco, sino que yo merezco algo mejor, me molesto. Celos. Pero luego dice Pablo, otra prueba de que ustedes son carnales es de que tienen contiendas. ¿Y qué es contiendas? Peleas, discusiones, peleas básicamente. A veces en la iglesia la gente se pelea con otra, ¿va? Y se van porque se pelearon, porque no me contestaron bien, porque no me saludaron, porque aquí, porque allá. Eso es prueba de carnalidad, hermano. Es algo que usted debe superar
porque Jesucristo no era así orgulloso como es usted. Jesucristo no era vanidoso como es usted. Jesucristo no quería que lo atendieran, sino que Él quería atender. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y ese es el espíritu que usted debe tener, porque eso es lo que el Espíritu Santo entiende. Y luego dice Pablo, otra prueba que les voy a dar. Ustedes son contenciosos. ¿Y contencioso qué quiere decir? Alegadores, hombre. Alegadores, de todo alegan. Si el chorro se abrió, que por qué abren el chorro. Si el chorro lo cerraron, que por qué cerraron el chorro. Que si fulano cantó, que por qué cantó. Si fulano no cantó, que por qué no cantó. No hay manera que ustedes estén tranquilos. Son pruebas de carnalidad. Ojalá que usted no sea un cristiano así, porque entonces solo va a haber problemas en la iglesia, ¿verdad? Y luego Pablo comienza a tratar el tema de Apolos, porque Apolos, como les conté, era un predicador caía muy bien. También que ya él se estaba casi quedando con la iglesia, pero antes que llegara la carta de Pablo, pues la gente solo quería estar con Apolos. No es que Apolos fuera malo, lo que pasa es que no había oído todavía el bautizo con el Espíritu Santo. Y Pablo tiene que escribir, bueno, les llegó a Apolos, está muy bien, y luego les llegué yo, está muy bien. Pero ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Pues nosotros no morimos por el Señor Jesús, no morimos en la cruz. Nosotros no bautizaron a la gente en nombre nuestra. No nos aceptaron a nosotros, sino aceptaron a Jesucristo. Así que, ¿qué es entonces Apolos y qué es entonces Pablo? ¿Qué es entonces el predicador de tu iglesia? ¿Y qué es entonces el predicador de la iglesia vecina? ¿Y qué es entonces el otro predicador de la iglesia grandotota, aquella que tú conoces? ¿Y qué es el otro pastor de aquella iglesia chiquitita que tú conoces y que está cerca de tu casa? Pues dice, nosotros somos simplemente canales a través de los cuales Dios envía bendición a su pueblo. Un canal lo único que hace es dejar que pase lo que se derrama ahí arriba para llevarlo ahí abajo a otros que lo necesitan. Y Pablo dice, todos los pastores no somos más que canales a través de los cuales Dios envía bendición a su pueblo. Así que, sigue diciendo Pablo, a sus pastores hay que tenerlos en buena estima, en gran estima. No se dejen guiar por la gente que tiene facilidad de palabra y que por eso puede causar problemas. Y bueno, hay que predicar el cimiento que es Cristo. Hay que predicar siempre el cimiento que otros rechazaron, pero que Pedro dice en su epístola de Pedro, dice que la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo de toda la iglesia. ¿Y quién fue la piedra que rechazaron los constructores? Pues la piedra fue Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado pues en no estar metiendo disensiones y buscando que figuremos más que todos los demás, sino que hagamos un ministerio que sea de bendición para la iglesia. Y la oración de Jesús dice, yo quiero que yo esté en ellos y que tú estés en mí. Es una oración al Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Usted quiere ser perfecto en unidad en su iglesia? Entonces ore para que Jesucristo esté en su corazón y para que el Espíritu Santo esté en su corazón y que usted pueda saber realmente que es un elemento positivo para su iglesia. Ese texto lo encontramos en Juan 17:23.
Bueno, pues ha sido un gusto, hermanos, participar con ustedes. Ojalá que la lección no se haya sido clara, pues, y que lo hayamos entendido, porque luego entraremos a otra de las causas que estaban provocando que la iglesia de Corintios se disgregara, y que Pablo pues dio instrucciones y logró que la iglesia de Corintios se mantuviera por buen tiempo, y que en medio de ese puerto lleno de maldad, lleno de vicios y lleno de dioses, Afrodita era la diosa de esa gran ciudad, pero la Afrodita era la diosa sexual. Así que no estaban bien centrados, sino que estaban mal centrados. Ojalá que nosotros no estemos así, sino que busquemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un gusto haber estado con ustedes.